me tiembla todo. Pero bueno, vamos a empezar con una pequeña oración. Yo quería empezar con un video que habla bastante de lo que yo viví, pero por razones de media no se pueden pasar. Si ustedes están interesados en saber cuál es el video, con mucho gusto les puedo dar el título después y ustedes pueden verlo en su casa, que sería de mucha bendición para sus hijos también que lo vean y sepan lo que es comenzar una relación de un noviazgo a pequeña edad y vivir muchos años en abuso. Amén, vamos a orar. Padre Jesucristo que estás en el cielo y en nuestros corazones, Padre, el día de hoy yo te doy muchas gracias por esta oportunidad, Señor. Tengo tiempo, Señor, que había estado escuchando de ti, que tenía que hablar de este tema, Señor, pero el miedo, la vergüenza, Señor Bento, y tanta cosa que vive uno, Padre, que me detenía, pero te doy gracias, Señor, porque me has dado esta oportunidad y estoy aquí enfrente de mis hermanos. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, quiero empezar con el versículo que para mí creo que habla de mucho de lo que pasa. Y está en Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Yo creo que cuando somos niños, todos sabemos cuando el Señor nos está llamando. La verdad que no tenemos que nacer en un hogar cristiano para saber que ya somos escogidos, porque el Señor siempre, de una o de otra manera, nos va mostrando cuál es su plan. Pero bueno, voy a empezar de esta manera. Dice, antes que nada quiero darles las gracias al pastor David por la oportunidad de poder hablar de este tema y porque estoy tan agradecida con el Señor de haberme sacado de una vida de mucho dolor y abuso. También quiero darle las gracias a mi esposo porque si el Señor no lo hubiera puesto en mi vida, nunca hubiera sabido que hay hombres que saben amar y proteger. Y a mis hijos les quiero pedir que no pongan rencor en su corazón hacia la persona que me hizo tanto daño. Y también quiero hablar al corazón de los jóvenes, no solo mujeres, sino también hombres, ya que el abuso de celos es algo que no se ve hasta que ya nuestra estima está hasta el suelo. Si yo hubiera recibido el consejo del pastor cuando dice que no es bueno que los jóvenes empiecen un noviazgo a corta edad, yo creo que me hubiera evitado mucho dolor, pero ahora sé también que todas las pruebas del Señor son para bien. La verdad, yo vengo de un hogar donde la palabra de Dios no existía. Mi papá es adventista y mi mamá decía que era católica. Entonces, cuando ellos se casaron muy jóvenes y no nos dieron una orientación cristiana ni nada. Entonces, nosotros crecimos sin fe y sin religión, verdaderamente. Yo pensaba que vivía en un hogar donde había amor y donde había comprensión y mi padre siempre nos motivaba mucho a salir adelante. Y mi mamá vino de un hogar muy, muy pobre, donde había muchos tabús. Y mi papá venía de un hogar destruido desde muy chico, se separó de la iglesia y de mucha infidelidad. Entonces eso provocó que la relación con mis padres parecieran buenas, pero cuando ya fui creciendo y me metí en esta situación, me di cuenta que verdaderamente no había tenido la orientación que yo necesitaba. Cuando era niña, cuando fui niña, era muy callada, muy callada, muy independiente y respetuosa con mis padres. Mi mamá nunca nos dio un consejo que nos preparara una relación y mi papá solo nos hablaba de cómo eran los hombres cuando se querían pasar de listo con las mujeres. Y él solo hablaba atacando a los hombres todo el tiempo. Gracias, Ian. Todo el tiempo hablaba atacando, que no hiciéramos eso. ¿Perdón? Perdón, ya. No te vi bien. Nos hablaba y nos hablaba y nos hablaba y según él nos estaba orientando, pero realmente lo que estaba haciendo era asustarnos para no comenzar una relación con nadie. Yo entré a la primaria muy niña y salí de la primaria a los 11 años. Cuando yo entré a la secundaria tenía yo 11 años. La secundaria es la middle school. Cuando yo iba en tercer grado de secundaria yo tenía 13 años de edad. Y un chico de la colonia me empezó a rondar y me pidió que fuera su novia y yo le dije que sí. Pero a los días que mi papá se dio cuenta empezó a castigarme, no físicamente, me castigaba, no me dejaba salir, no me dejaba hablar con nadie. Y yo pues para mantener las cosas, yo a esa corta edad yo le decía, yo terminé con esta persona. Fueron unos meses nada más y pues no, la verdad me iba peor que bien. Entonces decidí yo terminar con una relación de niño. Cuando seguí caminando, me hice señorita y
no siempre he estado así. Pero una vez leí un artículo que decía que las parejas cuando son felices se engordan juntos, y mi esposo y yo quisimos caber en esa estadística, ¿no? Entonces, pero no siempre fui así. Y tuve muchos amigos, siempre fui muy amiga. La verdad que mi personalidad siempre ha sido hablar mucho con la gente. Mi mamá me decía, ay, es que yo no te mando al mercado porque siempre que te mando te tardas 3 días en llegar con la comida. Yo iba platicando hasta con las piedras, y a mí me gustaba mucho tener muchos amigos y muchas amigas. Cuando iba a cumplir 18 años, conocí a esta persona. Era un chico de mi edad. Mi papá nunca me dejó salir con personas mayores que yo. Entonces, pues, mi papá creía tal vez que si éramos igual de mocosos y babosos, entonces no iba a pasar nada, ¿verdad? Pero sí pasó, y pasó mucho. Cuando iba a cumplir 18 años lo conocí y me llamó mucho la atención. Era muy serio, era muy callado, y la verdad yo decía, ay no, es que este me tiene que hacer caso. Y me esforcé hasta que me hizo caso. Pero la verdad, si yo hubiera sabido lo que me iba a pasar, mejor me hubiera echado a correr. Pero bueno, las cosas pasan por algo, ¿verdad? Empecé a salir con él casi a los 18. Casi estaba yo terminando la high school cuando lo conocí. Y cuando terminé la high school, pues yo no pasé todas mis clases. ¿Por qué? Pues porque cuando uno empieza a desenfocarse de la escuela y empieza a pensar en cosas que no deberíamos estar pensando a esa edad, pues las cosas pasan. Entonces, pues reprobé 1 o 2 clasecillas y pues tuve que tomarlas para poder graduarme. Entonces, en ese tiempo, lo que sí les quiero decir, y quiero que pongan mucha atención de verdad, cómo es la personalidad de una persona que es celosa y que es posesiva y que es agresiva. Primero, son personas muy calladas, muy calladas, y nos hacen sentir que son decentes, nos halagan, nos hacen sentir que somos lo más importante para esa persona, y cuando nos damos cuenta, dejamos de ser los que somos. Yo me empecé a mentirle mucho a mis padres, porque mi papá, cuando se dio cuenta que este muchacho me estaba rondando y que me preguntó que si era mi novio y le dije que sí, empezó nuevamente a castigarme por todo. No me dejaba salir, no me dejaba hablar con nadie, y entonces yo le decía que no iba a terminar con él, y él me decía que sí iba a terminar con él. Y mi mamá, como ya tenía tanto tabú, ya no se metía en nada. El que nos educaba era mi papá. No es un mal papá, quiero clarificar eso. Hizo lo que creyó que era correcto, pero yo creo que el hecho de haber venido de un hogar de tanta infidelidad, tenía hasta cierto punto temor que pasáramos por lo mismo nosotros, y por eso se portaba tan agresivo cuando sabía que teníamos novio. Y fue igual con mis 3 hermanas y conmigo, mis 2 hermanas y conmigo. Entonces, cuando él me confrontó y le dije que no iba a terminar con él, me castigó. Y empecé a mentir mucho. Y yo decía que iba a la escuela y yo me iba con él. Me iba desde la mañana, porque yo soy del Distrito Federal, y en el DF los buses y todo tardan mucho en llegar a donde tienen que llegar. Entonces yo me salía desde las 6 de la mañana y regresaba yo a las 3 de la tarde que terminaba la escuela. Y yo llegaba como que había ido a la escuela. Y los fines de semana, como tampoco me dejaba salir, entonces yo esperaba que mis papás se durmieran y mis hermanos, y me salía de la casa. Y me iba con él también. Y ya iba y regresaba ya 1 hora que ya sabía que a lo mejor se levantaban o algo, y me regresaba a la casa. Y así estuve por mucho tiempo. Con esa persona duré 9 años, desde los 17 a los 9 años más. Y entonces yo me salía y un día me cacharon, porque pues, las mentiras siempre salen a la luz, ¿verdad? Entonces cuando me cacharon, mi papá se enojó mucho conmigo y yo discutí mucho con él. Y me salí de la casa y me fui a casa de una amiga, y le dije a mi amiga que, pues, que ya no quería regresar a mi casa. Y sus papás me dijeron que no, que me regresara a mi casa. Entonces me regresé, pero siguen pasando las cosas. En el noviazgo, a veces uno cree que porque la persona lo va a visitar súper puntual, porque él era súper puntual. O sea, él decía a las 7 y a las 7 de la noche estaba tocando el timbre.
siempre andaba bien arreglado y muchas cosas, o sea, me sentía halagada, pero poco a poco él empezó a cambiar su comportamiento cuando él vio que mis papás peleaban mucho conmigo. Entonces empezó, les vuelvo a repetir que no siempre estaba así, y en mi época pues se usaba mucho la falda corta, muchas cosas. Ya a mí me gustaba vestirme como se vestían las muchachitas, eh, y él empezó a manipular mis ideas y me decía, es que te ves mejor con pantalón. Y yo, por agradarlo a él, me quité la falda y me puse pantalón. Luego, te ves más bonita cuando no te maquillas. Y eso que nunca me he maquillado mucho. Y dejé de maquillarme. Y me penaba de alguna manera, es que te ves mejor cuando andas así con el pelo. Y yo, por agradarlo, yo lo hacía. Y todo fui agradándole, hasta que un día me quise volver a poner una falda. Fue un mega pleito ese día con él. Y lo único que hice fue cambiarme para evitar. Después había veces que me decía, no vayas con tus papás a visitar a tu abuelita o a tu familia, porque yo te quiero ver. Y yo feliz porque el chamaco me quería ver, pero verdaderamente no era que me quería ver, es que me quería controlar. Y yo me peleaba con mis papás y me llevaban a la fuerza con mi abuelita. Una vez fui de vacaciones con mis papás y le dije a él y me dijo, tenía yo que unos 19 años, y me dijo, ay, no vayas. Le dije, no, ¿cómo no voy a ir si no me van a dejar? Y me dijo, bueno, dice, te voy a mandar a alguien que te espíe para ver cómo andas vestida. Y yo dije, ay, ¿será? Y me dio tanto miedo, pero estaba yo tan tonta, que dije, que me fui de vacaciones y todas las vacaciones que estuve con mis papás me la pasé peleando con ellos, porque yo me vestí de falda larga, no me quería ni poner el traje de baño, no quería hacer nada porque me daba miedo que de verdad me estuvieran viendo. Y así fueron pasando el tiempo hasta que un día ya no aguanté más y le dije, ya no puedo más, y le dije a él que me iba a salir de la casa. Y pues claro que lo que él buscaba era eso, porque pues ya mis papás ya no querían que yo estuviera con esa disciplina en el hogar. Así que me dijo, está bien, agarró y me llevó a la casa de su hermana. Viví un año en la casa de su hermana, de arrimada. Yo no trabajaba porque estaba joven y además se suponía que estudiaba. Entonces yo no trabajaba y cuando me fui a la casa de la hermana de él, me tocó dormir un año en un sillón, porque o sea, no trabajaba ni nada, en un sillón pegado a la pared, que el respaldo era mi respaldo para no caerme. Y estuve así un año viviendo, y en ese año entré a trabajar. Este muchacho vivía a unas cuantas calles de mi casa, y entramos a trabajar al mismo lugar, juntos. Pues total, que ya era peor todavía la situación. Ese año ya cuando me moví a la casa de su hermana, pues ya él sacó toda la caja de lustre, como dicen, ¿no? O sea, todita, y se mostró tal cual era. Así que había veces que nos tocaba trabajar en horarios separados y esos eran los peores días que yo tenía, porque a mí me tocaba irme en el bus y en una hora diferente de él, y llegaba yo al trabajo y me llamaba por teléfono para saber si ya había llegado. Y si, por ejemplo, yo no contestaba rápido, solo me decía, ahora que regreses vas a ver cómo te va a ir, porque estoy segura que estabas en la bodega con alguien más. Y yo todo el día estaba con miedo. Cuando salía de trabajar y me iba en el bus, que estaban las cosas bien, a veces me subía yo al bus y los que no vivieron en el distrito no saben lo que es andar en bus. Es horrible. Y a veces se atrasaba el bus, aunque fuera un minuto de retraso. Yo llegaba y me quitaba la ropa, la olía, abusaba de mí físicamente y sexualmente. Y después se iba, enojado conmigo. Y yo la verdad, yo decía, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí por ratito? Yo no conocía del Señor, no sabía cómo hablar con Dios, pero yo decía, ¿qué estoy haciendo? No podía ver a mis papás porque me salí mal de la casa. Y yo decía, ¿qué hago? Total que al año la hermana me corrió, pues ya un año de
¿cómo se dice, baby? De arrimada, thank you. Un año de arrimada, me sacó de la casa y me fui a vivir a una casa de huéspedes, le decimos ahí en México, ¿no? Y en esa casa de huéspedes, él me empezó a quitar mi dinero. Yo vivía muy cerquita del trabajo que tenía allá en ese entonces. Y me empezaba a quitar mi dinero. Y solo me quedaba yo con lo de la renta del pago. Y un día tenía tanta hambre, pero tanta hambre, que me bajé a la cocina, agarré una tortilla, la freí, le puse sal y me la comí. Y esa fue mi comida del día. Y así pasaron varios meses. Y un día tuvimos una discusión tan fuerte, pero tan fuerte que me pegó muy fuerte. Y yo dije, no más. Y me fui a mi casa de regreso. Y llegué y yo dije, no me van a recibir mis papás. No salí bien. He hecho muchas cosas, ni siquiera las visitaba. O sea, no podía ni verlos. Y cuando llegué a la casa de mis papás, la primera que me recibió fue mi mamá. Y cuando le dije que quería regresar, se puso a llorar y me abrazó. Y después cuando llegó mi papá del trabajo, mi mamá me dijo, yo te voy a ayudar. Y nada más le dije a mi papá, es que quiero regresar. Y me dijo que uno tenía que aprender de sus errores y me dejó entrar otra vez. Y yo le di tantas gracias a Dios porque yo dije, sentí como que me habían dado bofetada con guante blanco porque yo la verdad iba con la mentalidad de que no me iban a recibir y yo dije, me tengo que volver a ir a buscar otro lugar a donde vivir. Y estuve ahí bien por unos 15 días aproximadamente, hasta que como a los 2 semanas me volvió a llamar él. Y me volvió a bajar la luna, volvió a bajar las estrellas y yo decidí regresar con él. Pero ya mis papás pues ya no se metieron en esa situación porque pues ya habían pasado como 4 años cuando yo les digo que me salí de mi casa. Me regresé empecé a salir con él otra vez y regresábamos a las mismas. Un día me lastimó tan fuerte el dedo que me lo dobló tan fuerte que no podía ni trabajar. Y me acuerdo bien que mi madrina me dijo, mi tía, la hermana de mi papá me dijo, hija, para eso sirven las televisiones, para que las agarres y se las avientes. Porque yo creo que mi tía se daba cuenta de la situación. Y yo bien callada, la verdad, siempre fui muy independiente, pero no, como yo siempre vi que mi mamá era muy sumisa con mi papá, yo aprendí de eso. Y la verdad a mí no me cuesta someterme a las autoridades ni nada. Mi papá nos decía que uno se tenía que someter a las autoridades, a las personas adultas, y yo aprendí muy bien eso. Y para mí él era una autoridad equivocada, pero era una autoridad para mí. Entonces yo me sometía mucho, pasaban muchas cosas. En el 95, yo creo que sí fue el 95, cuando estuvo Gortari, por ese lado. Cuando salió ese señor de la presidencia, muchos de nosotros nos quedamos sin trabajo y yo puse un puesto de papas fritas con plátanos fritos con él en la calle. Y me acuerdo que un día había un puesto enfrente y estaba yo de este lado con él. Y él empezó a atacarme tanto que agarré el bote de ketchup y se lo rocié todo. Y me eché a correr. Y en eso los muchachos de enfrente se dieron cuenta de lo que estaba pasando y él del coraje que tenía porque no podía hacer nada, agarró, recogió las cosas y se las llevó y yo me volví a quedar sin trabajo. A los días fui por las cosas y todo y me volvió a buscar y volví a caer. Total que para seguir con eso, entré a trabajar en el mismo lugar que él estaba trabajando porque ya yo me había quedado sin trabajo. Y estuvimos ahí y las cosas empezaron a cambiar, verdaderamente empezaron a cambiar. Él se volvió más tranquilo, ya no abusaba físicamente de mí, pero seguía quitándome mi dinero y seguía abusando en otras áreas, pero ya no me pegaba. Y entonces él me decía, ¿y qué somos? Y yo le decía, pues novios. Y me decía, ok. Y después me volvió a preguntar, ¿y qué somos? Y yo le decía, pues novios. Y me decía, ok. Y así pasaron varias veces.
Y un día un amigo de él me lo encontré y me dijo, mira Angélica, yo te quiero mucho y me caes muy bien porque pues en el tiempo que yo les estoy contando yo perdí a mis amigos, a mis amigas, a mi familia, porque si yo estaba con él y pasaba alguien y me saludaba, me preguntaba, ¿y fuiste su novia? Si pasaba una muchacha me preguntaba, ¿y fuiste novio novia del hermano de ella? Y total que nadie, ya no me hablaba nadie, de verdad después de que yo le hablaba a todo el mundo, iba yo caminando por la calle y la gente como que huía, como que se escondía debajo de las piedras porque no querían hablar conmigo, pero yo creo que todo el mundo se da cuenta, menos la persona que está en el abuso. Y yo creo que todo el mundo se daba cuenta y decían, mejor nos hacemos a un lado antes de que le pase algo a esta muchacha, ¿no? Y la gente adulta me decía, Angélica, es que tú eres mucha mujer para él. Y mucho me decía, la gente adulta me decía, y yo decía, no soy mucha mujer. Total que cuando este amigo de él me dijo eso, que no me convenía, que ya lo dejara porque estaba haciendo algo que no estaba bien, yo no lo entendí en el momento. Pero meses después, una amiga de esas, como dice nuestro querido Raúl Sánchez, de esas amigas que para qué queremos enemigas, me llamó una noche y me dijo, ¿qué crees, Angélica? Y le dije, ¿qué pasó? Dice, que tu novio se está casando con otra ahorita. Y yo dije, ¿qué? Y me dijo, sí, que tu novio se está casando con otra ahorita. Yo sentía que me moría. Por mucho tiempo, en el tiempo de la relación que tuve con él, le pedía yo tanto a Dios que saliera yo embarazada, imagínense. Porque yo decía, tal vez así cambia él y se queda conmigo. Pero por algo pasan las cosas, ¿verdad? Entonces, no, pasó, me dolió tanto, ya los días me fue a buscar y me dijo que no era cierto. Y yo le creí, pero después ya empecé a notar cosas como que si eran ciertas, que se había casado. Y habló conmigo y me dijo, y cuando habló conmigo y me volvió a convencer, de verdad, hermanos, la gente dice que cuando uno está en el hoyo, uno busca salir, ¿verdad? Pues yo siento que me aventó una pala y yo empecé a cavar y a cavar y a cavar para seguirme hundiendo y hundiendo y hundiendo en esa relación. Y yo estaba bien abajo cuando estaba en esa relación. Hasta que un día le digo que Dios es bien bueno, de verdad que Dios es bien bueno. Porque un día yo dije, caramba, Angélica, de ser la novia ahora eres la amante. ¿Cómo es posible que siendo la novia ahora eres la amante? O sea, ¿cuándo pasó eso? Y yo me enojaba conmigo misma y yo empecé a portarme otra vez un poco más fuerte y empecé a tratar de evitar de verlo, al grado que le dije, mamá, no me pases las llamadas, iba y tocaba la puerta y no salía, y empecé a agarrar valor, de verdad que empecé a agarrar valor, porque también antes de que supiera yo eso, yo empecé a meterme a muchas cosas, se lo he dicho a mi esposo, yo empecé a buscar que me leyeran las cartas, empecé a buscar que me leyeran las velas, empecé a ir a templos espiritistas, porque yo quería que me dijeran, es para ti, es para ti. Y siempre que gastaba dinero en eso, me decían, no es para ti, no es para ti. Yo decía, pero ¿cómo no va a ser para mí? Claro que tiene que ser para mí. Y yo dándole. Entonces, cuando pasó eso y me cayó así, yo empecé a separarme, o sea, a querer separar. Y en eso mi mamá vino a Canadá, porque mi hermana, la chica, vivía ya aquí. Y cuando regresó, me dijo, ¿qué crees, Geli? Le digo, ¿qué, mami? Que conocí del Señor. Y yo me acuerdo que ese día le dije, ay, mamá, ya vienes con otra cosa, porque ella nos llevó con los testigos de Jehová, nos llevaba a las iglesias de los santos, porque mi mamá y mi papá tenían una separación también y mi mamá estaba buscando igual que yo. Y yo creo que de ahí yo aprendí, ¿verdad? Y yo le seguí los pasos. Total que cuando regresó y me dijo eso, le dije, ay, mamá, ya vienes con otra cosa, no quiero que me hables de eso. Ya estoy cansada de seguirte a ti para ver que se solucionen mis cosas y no. Total que empezó mi mamá a leer la Biblia, empezó a hablar de la palabra a mi mamá y poco a poco el evangelio fue entrando a la casa de nosotros. Entonces,
Como les decía, yo entré a trabajar a una compañía que se llamaba Sharp Electronics. Yo trabajé bastante tiempo en esa compañía y siempre hacían una fiesta de fin de año. Entonces, ya el señor ya me andaba buscando y ya casi me encontraba además. Entonces, ese día fuimos y pues claro, como él trabajaba ahí, él estaba ahí y yo también. Y en las rifas, mis jefes como eran japoneses, viajaban muy constantemente por Japan Airlines. Y ellos rifaron un ticket de boleto de avión México-Vancouver. Y adivinen quién se lo ganó. Él. Él se lo ganó. Y yo le dije, dámelo, tú ni lo vas a usar, dame el ticket. Y me dijo, no, te lo vendo. Y le dije, pues te lo compro. Y se lo compré. Y en ese tiempo en mi trabajo me lastimé y estuve 3 meses de incapacidad. Yo llegué con dona ortopédica aquí. Me lastimé y no me querían, y no podía renunciar, porque en México uno no puede renunciar si está en tratamiento médico, porque el medical es el que le está pagando a uno su salario. Entonces yo le dije al doctor, doctor, deme de alta, por favor. Yo me tengo que ir a Canadá porque ya se acercaba mi viaje. Y me dijo, ok, te voy a dar de alta solo para que vayas, pero cuando regrese me vienes a buscar. Le digo, yo le prometo que vengo a buscar. Y él me decía, ¿sabes qué? Mejor no te lo voy a dar porque yo sé que si te vas no vas a regresar. Y yo le decía, no, sí voy a regresar, en un mes se termina el boleto, yo sí voy a regresar, pero yo ya no quería regresar. Y me dijo, ok, le pagué el boleto y me lo dio y me vine para acá, para Canadá. Cuando llegué yo aquí a Canadá, de verdad que pues yo venía buscando una nueva vida, ¿no? Como muchos de nosotros. Y a los meses que yo llegué aquí a Canadá, mi hermana me trajo aquí a la iglesia y me acuerdo muy bien que la hermana Telma fue la que me evangelizó al final. Salud. Pero me acuerdo muy bien que en ese tiempo estaba el grupo de alabanza y a veces no se oía completo lo que le decían a uno cuando lo evangelizaban, pero aún así yo me acuerdo muy bien que fue la hermana Telma la que me evangelizó ese día. Total que venía una vez, no venía 2 veces, venía otra vez, no venía otras 2 veces. Y conocí a un chico aquí, un chico de África, que mi esposa no me creía que era mi novio, pero sí. Total que empecé a salir como 2 meses con este muchacho y empecé a notar que iba para el mismo lugar con la otra persona. No conocía del Señor, no quería venir a la iglesia, fumaba mucho. Yo nunca he fumado y ni tampoco tomo, no me gusta. La cosa es que un día vine a la iglesia y el pastor predicó de algo, porque no me acuerdo de qué, pero sí me acuerdo muy bien que habló de Mateo 6:33 y se me quedó aquí ese versículo que dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Entonces cuando yo salí de esta relación y empecé a venir a la iglesia, pues entendí lo que era orar. Entonces yo oraba, ay Señor, mándame un hombre que me quiera mucho, mándame un hombre que me quiera mucho. Pero cuando yo escuché ese versículo, yo dije, Señor, mándame un hombre que me quiera mucho, pero que te quiera mucho a ti también. Porque entonces yo entendí que tenía primero que él amar al Señor para que me quisiera a mí más, ¿no? O sea, que me quisiera. Entonces yo empecé a orar así y empecé a involucrarme en las cosas del Señor. Empecé a venir más seguido y me acuerdo que en ese tiempo el hermano Sun Sin era el líder del ministerio de discipulado. Y no solamente fue mi mentor, fue mi amigo. Y él hablaba mucho conmigo y me regañaba mucho, porque yo era tremenda. Sigo, pero era peor. Y la cosa es que el hermano hablaba mucho conmigo y me decía, pórtate bien, Angélica, pórtate bien. Entonces yo le decía, hermano, yo quiero servir, y me decía, no. Y yo decía, pero ¿por qué no? Y me decía, porque tienes primero que tomar discipulado. Total que me eché el discipulado y la hermana Blanqui era mi maestra de discipulado. También un encanto de persona. Y yo le hacía preguntas así como si de verdad era muy malo ir a bailar, ¿no? Porque pues yo todavía andaba aquí y allá. Y me decía, el Señor te va a dar la respuesta, el Señor te va a dar la respuesta. Y así terminé mi discipulado y fui y le dije al hermano Sunsi, ya terminé mi discipulado. Y me dijo, le dije, ¿puedo servir? Me dijo, no, porque te tienes que bautizar.
Ok, me bauticé ese diciembre. Cuando me bauticé le dije, ¿ya puedo servir? Y me dijo, sí, te quedas conmigo. Y empecé yo a trabajar con él en evangelismo y discipulado. La hermana Angélica Morales, la vez pasada que dio su testimonio, ella fue de las que me rescató también porque cada ratito nos hablaba a mí y a mis amigas para ir a tomar café, para que no anduviéramos haciendo cosas malas. Total que la hermana Angélica también. Y recuerdo muy bien, estoy hablando ya de esto, porque yo quiero que sepan, sobre todo los jóvenes, que de verdad que cuando uno empieza a buscar de Dios y uno empieza a reaccionar y cuando uno decide salirse de un abuso, del que sea, el Señor va poniendo las cosas en su lugar, ¿ok? Y la verdad que yo ya no llegué tan jovencita aquí, pues me tiré 9 años con esta persona y yo empecé cuando tenía 17 años con esta persona. Entonces, toda mi juventud se me fue en él, mis últimos años de teenager se me fue en él y mis primeros años de 20s se me fue en él, ¿no? O sea, lo mejor de la vida se me fue en él por estar de necia. Pero bueno, cuando llegué yo aquí, empecé a caminar en el Señor, el pastor David también me atendía en su oficina y también se hizo mi amigo y también platicaba conmigo. Y una vez, en el 2000, yo llegué en el 99, quiero clarificar eso, llegué en el 99 y en el 2000, en enero del año 2000, hicieron una salida a la playa, los jóvenes adultos. Y Robert estaba de parte de, y me invitó y le dije, ay no, se van por mí, yo voy. Y que va, y que me lleva a la reunión. Me trajo a la iglesia y me subí en un bus. ¿Y quién creen que estaba manejando ese bus? Este señor que está ahí sentado. Y desde ahí empezó a hablarme y hablarme y hablarme. Y empezamos a platicar. Y un día ya cuando estábamos saliendo, le conté mi experiencia que había tenido yo con esta persona. Y ese día yo me acuerdo que él me dijo, ¿sabes algo? Dice, con lo que tú me has platicado, te tengo más valor. Y yo dije, Señor, sí existe. Existen los hombres que saben amar y que saben cuidar. Y yo dije, gracias Señor, porque me sacaste de mi plan A para ponerme en tu plan E. Y hasta el día de ahora, aquí estoy caminando con él en el Señor y te amo con todo mi corazón, baby, y agradezco de verdad a Dios que te haya puesto en mi vida, porque sí los hay. Así que chicos, sepan esperar, no busquen, porque en el Señor no se busca, el Señor ya lo tiene para uno. Que el Señor me los bendiga. Muchas gracias, corazón. Tremendo y valiente testimonio de nuestra hermana Angélica. Y gracias a Dios que le dio el marido que usted andaba buscando, ¿no es cierto? Gracias a Dios que le dio el marido que andaba buscando, digo. ¿Verdad que sí? Qué bueno, gracias a Dios por eso. En la conversación que tuvimos con Angélica, claro, ¿verdad? Siempre hay detalles y situaciones y cuestiones. Ella me mencionaba de que, claro, la persona estaba enferma, ¿verdad? La celaba, pensaba que ella había tenido relaciones íntimas con todos los amigos que ella tenía. En el trabajo que ella se había metido con todos los hombres que estaban en el trabajo. Y claro, cuando estamos en el Evangelio, pues el Señor es nuestra ancla, ¿verdad? El Señor es nuestra fortaleza, nuestro castillo, nuestro pronto auxilio. Pero cuando no se conoce a Dios, hermano, qué triste. Dígame, ¿cómo no estar agradecidos con todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Definitivamente. Y bueno, todas esas cosas, pues porque Satanás, el diablo, recuerden ustedes que es el príncipe de las tinieblas. Y el diablo te pone ciego y ciega. Y qué sé yo, a personas a su alrededor le dicen, pero Angélica, no entiende. En absoluto, al contrario, como ella misma lo mencionó en esta noche, es hundirse más y hundirse más y hundirse más. Y qué lindo que el Salmo 40 pues dice, pacientemente esperó a Jehová y escuchó mi clamor y sacó mi pie del lodo cenagoso y puso mi pie sobre roca firme.
Y eso es lo que ha hecho con todos nosotros, hermanos. De ahí nos ha sacado Dios de diferentes formas de abuso, diferentes maneras, diferentes circunstancias. Pero qué lindo que Él puso un cántico nuevo en nuestros labios. Y ahora podemos bendecir, alabar el nombre de Dios. Ahora conocemos la vida, ahora conocemos la pureza, ahora conocemos la bondad, conocemos el bien. Y todo eso por la gracia de nuestro Dios. Estoy seguro de que personas que van a escuchar el testimonio de esta noche se van a identificar con lo que han escuchado. Y yo le mencionaba a hermana Angélica porque el hombre la golpeaba. Y yo le decía, ¿y por qué no llamó usted a las autoridades? Y me dice ella, porque en mi país llamar a las autoridades no le creen más a los hombres que a las mujeres. No existen todavía medios que puedan ayudar a una mujer que se encuentre en una situación similar a esta. Es complicado, decíamos, en América Latina pasa muchísimo eso. Ahora, nadie tiene por qué permanecer en una relación tóxica. Nadie, mire, a paz nos ha llamado el Señor, amados hermanos. ¿Verdad? En cuestión de matrimonio, fíjate que la Biblia dice que si un creyente vive con una persona inconversa y la persona inconversa está de acuerdo en convivir con un cristiano, dice Pablo, quédese como está. Pero eso significa que esa persona inconversa no le prohíbe venir a la iglesia, que esa persona inconversa no es un obstáculo para que usted sirva a Dios, sino que sabe, ¿verdad?, que dice mi mujer es creyente. Gracias a Dios, dice. Él no quiere nada. Entonces, si un creyente está casado con un inconverso y este inconverso quiere vivir con ella sin ningún, quédese, ¿verdad?, así como está. Pero, porque uno nunca sabe si el hombre se puede santificar en la mujer o la mujer santificar en el hombre, si es al revés del asunto. Pero si usted está viviendo en una relación donde eso va a ser un problema constante y eterno y una situación como esta que va a terminar enfermándose y muriéndose, en realidad, la verdad que a paz nos ha llamado el Señor. A paz nos ha llamado el Señor. Y esto, hermano, es una situación ética. Y repito, pues nadie tiene por qué permanecer en una relación como tal. Mi mamá me cuenta que mi papá era un hombre borracho, que cuando estaba bien le daba el dinero que recibía de su trabajo y cuando llegaba el fin de semana se lo quitaba para su borrachera. Dice que apagaba los cigarrillos en el pecho de ella cuando estaba borracho el hombre. Yo le digo, mamá, ¿y usted por qué aguantó eso? ¿Por qué soportó eso? ¿Por qué no lo mandó ¿verdad?, a Irak o a otro lado? Y bueno, y entonces caemos en la misma situación. Cuando alguien no conoce a Dios y no tiene la fuerza de voluntad y que piensa que quiere. Imagínate que Angélica nos dijo algunas cosas que son pero tan reales que nosotros hasta cierto punto decimos, ¿cómo es posible? Quería salir embarazada de una persona que no le convenía en absoluto. Iba a buscar quien le leyera las cartas, pero con el afán de que le dijeran lo que ella quería escuchar. Y el diablo es así, es un mentiroso, hermanos. Nos hace creer aquellas cosas que en realidad no nos convienen. Por eso es que bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nos libró, que nos sacó del pozo de la desesperación y nos ha traído a una mejor vida, una vida en Cristo Jesús. Y qué lindo, hermana, mire cómo se hace la diferencia, se da cuenta las personas que la sacaron a tomar café. Acabamos de estar hablando acerca de eso. Personas que la evangelizaron, que hablaron con ellos. Qué lindo hacer la diferencia en la vida de los demás. Así es que para las personas que están atravesando por una situación similar a esta, déjeme decirle que hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. Clamen al Dios de los cielos. Dios escucha el clamor, Dios escucha y hay una promesa. Hay una promesa, si usted no conoce de iglesia, usted no conoce de un pastor, usted no conoce de Dios, hay una promesa que dice que si usted busca a Dios de todo corazón, lo va a encontrar. Esa es una promesa. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios le va a poner a una persona en el camino, que le va a hablar del evangelio, que le va a hablar de Jesucristo,
para redimir su alma, tener sabiduría divina y tomar las mejores decisiones en esta vida. Así es que muchas gracias, corazón, por ese valiente testimonio, y gracias también a Marquiño, que se preparó emocionalmente para escuchar todas las cosas para esta noche. Vamos a orar, demos gracias a Dios. Padre querido, cuando escuchamos cosas como esta, definitivamente, Señor, nos dan ganas de volver nuestra mirada al cielo y decirte: bendito sea tu nombre por siempre. Porque sabemos de dónde nos sacaste. Sabemos por las cosas que atravesamos, por los abusos, los desprecios, las humillaciones, golpes, las noches largas de lágrimas y tristeza. Y ahora, Padre Santo, que te conocemos y conocemos el gozo de Jesús y conocemos la paz de Dios y las bendiciones del Señor y la familia linda, maravillosa que nos has dado, ¿cómo no agradecerte? ¿Cómo no adorarte, Padre Santo? ¿Cómo no bendecirte? Gracias de todo corazón, te alabamos y te bendecimos, y oramos por aquellas personas que nos ven en cualquier parte de este mundo, que están viviendo alguna situación similar. Mi querido Señor, manda ángeles, que estas personas te busquen allá en lo profundo de su alma y te encuentren. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche aquí en el templo, si hay alguna persona que dice: pastor, yo nunca antes he recibido a Jesús, pero me encantaría hacerlo en esta noche. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo en su corazón, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano y nos deje orar por usted y con usted. También usted que nos mira por internet, haga esta oración y dígale al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados, te recibo como el Señor y Salvador de mi vida, te doy gracias por mandar a Jesús a morir por mí en la cruz del Calvario. En este día te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Señor, gracias por este día precioso que nos has dado. Padre, oramos para que bendigas nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos. Que la paz de Dios, la comunión del Espíritu Santo y nuestro bendito Salvador Jesucristo, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amados míos, que la paz de Cristo les acompañe, que Dios me los bendiga. Nos vemos con la ayuda del Señor este próximo miércoles. Bendiciones. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por ver este video. Que no se les olvide de darle like, de compartirlo con otras personas, de suscribirse a nuestro canal, y si quiere estar al tanto de nuevos videos, hágale clic a la campanita. Que Dios me los bendiga.